Hoy vamos a empezar con un género de bacterias llamadas espiroquetas. Como vemos acá en la figura, estas espiroquetas presentan una morfología diferente a los cocos y bacilos. Es una morfología, como podemos ver en esta figura, parecida a un tirabuzón. Se llaman espiroquetas o también espirilos. Las espiroquetas, de acuerdo a su morfología, como dijimos anteriormente, esta es una microscopía de campo oscuro, podemos ver que tienen esta morfología de como un tirabuzón. En cuanto a su distribución, hay espiroquetas que viven en forma saprófita en el agua, o también hay otras que forman parte de nuestra flora normal, son las comensales, y hay otras que son patógenas. Dentro de las espiroquetas que son patógenas, tenemos tres géneros, que son el género Treponema, el género Borrelia y el género Leptospira. En el género Treponema tenemos a una especie importante, que es la que vamos a describir a continuación, que es el Treponema pallidum, que produce una infección de transmisión sexual llamada sífilis. Dentro del género Borrelia tenemos a una especie llamada Borrelia recurrentis, que produce una enfermedad llamada fiebre recurrente, que no es muy común en nuestro medio. Y luego tenemos dentro del género Leptospira, que también pertenece a las espiroquetas, una especie llamada Leptospira interrogans, que produce una enfermedad llamada leptospirosis. Bueno, dijimos que íbamos a estudiar a una de las espiroquetas más importantes, que es el Treponema pallidum, que produce la infección de transmisión sexual llamada sífilis. ¿Y qué es la sífilis? Es una enfermedad infecciosa que primero es localizada a nivel del aparato genital, femenino o masculino, y que posteriormente, en su tercera fase, se vuelve sistémica y es transmitida por contacto sexual de personas infectadas a través de las membranas mucosas o pequeñas lesiones de la piel. También puede ser transmitida mediante una transfusión sanguínea de un paciente infectado, que es el donante, o también puede ser por vía congénita a través de la placenta de una madre infectada al bebé. La bacteria es una espiroqueta, como dijimos anteriormente, que presenta esta morfología ondulante llamada Treponema pallidum. ¿Qué características tiene el Treponema pallidum? Ya dijimos que es una espiroqueta, tiene unas dimensiones de 0,1 nanómetros de ancho por 20 nanómetros de largo. Tiene 3 flagelos en cada extremo. En cuanto al cultivo, estas bacterias no crecen en los medios de cultivo habituales, que son acelulares. No presenta el ciclo de Krebs y son microaerófilas o anaerobias, es decir, que dependen para su crecimiento in vivo de 10% de dióxido de carbono o en ausencia de oxígeno. Pueden crecer en cultivo de células de conejo. En cuanto a su tinción, no se tiñen por la tinción de Gram porque son muy delgadas para que se puedan ver por esta tinción. En cuanto a la epidemiología, la fuente de infección es el ser humano. Generalmente el grupo más afectado es de 15 a 34 años de edad porque es una infección predominante de transmisión sexual. En el embarazo se produce la sífilis congénita cuando la madre está embarazada y pasa a través de la placenta al bebé, al embrión. Otra forma de transmisión es por la transfusión sanguínea, pero el mecanismo más importante es de transmisión sexual.
En cuanto a su patogenia, la infecciosidad está dada por la adhesión de la bacteria a las membranas celulares a las cuales infecta y a su activa multiplicación en los tejidos a los cuales está infectando. El microorganismo no libera ninguna toxina, por lo tanto no se debe su acción patógena a una toxina, sino a la bacteria misma. Esta bacteria puede infectar todos los tejidos del organismo, empezando por el aparato genital, por lo tanto a su inicio es una infección localizada, pero es un cuadro clínico que pasa por 3 fases, que puede durar toda la vida de un paciente porque evoluciona en muy largo tiempo. Puede durar años de la vida del paciente, empezando por una sífilis primaria que es localizada a nivel de los genitales, por lo tanto es una infección localizada. Luego pasa a una sífilis secundaria y puede evolucionar también a una sífilis terciaria, donde ya es una infección generalizada, generalmente al sistema nervioso central, llamada neurosífilis. Aquí tenemos más explicado que después de un periodo de incubación que puede ser de 10 a 90 días, se presenta un periodo primario llamada sífilis primaria, que es localizada por un chancro a nivel de los genitales. Luego pasa a una sífilis secundaria, donde ya ha habido una espiroquetenia, es decir, la bacteria ha pasado a la sangre y ha infectado la piel y se manifiesta por lesiones pustulosas a nivel de la piel. Luego pasa a una fase latente, que puede ser latente temprana, y luego a una fase latente tardía, y por último tenemos ya la fase generalizada, que se llama sífilis terciaria, llamada también neurosífilis. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas en cada uno de los estadios de esta enfermedad infecciosa llamada sífilis? Bueno, ya dijimos que después de un periodo de incubación que puede ser de 10 a 90 días, aparece la fase primaria, que se localiza en el aparato genital femenino o masculino, y aparece un chancro. Esta es la lesión llamada chancro que vamos a ver más adelante, que puede quedar en este estadio o evolucionar hacia un periodo secundario que se manifiesta a nivel de la piel, o hacia un periodo terciario que aparece después de un periodo de latencia y puede afectar al corazón o al sistema nervioso. Vamos a empezar a describir cada una de estas fases, donde dijimos que la fase primaria se caracteriza porque aparecen estas lesiones llamadas úlceras, pero se llama chancro duro, que es una úlcera redonda, generalmente como vemos aquí en la figura, de bordes bien definidos, elevados, y no causa dolor. Por eso se dice que es una úlcera indolora y generalmente indurada, es decir, de aspecto duro al tacto. Puede durar entre 3 a 6 semanas en los genitales masculinos o femeninos y desaparece aunque la persona no reciba tratamiento. Pero muchas veces puede ser que la persona no se ha curado, sino que entra en un periodo de latencia para evolucionar después a una sífilis en su fase secundaria. Aquí tenemos más fotografías de los chancros, que como dijimos son lesiones redondeadas o ovaladas de bordes medios levantados y bien definidos. Luego tenemos la sífilis secundaria, donde la bacteria se disemina por vía hematógena, es decir, por la sangre, y después de unas 6 a 8 semanas de la desaparición del chancro en los genitales, que se aparecieron en la fase primaria, aparecen estas lesiones cutáneas que aparecen en la piel del paciente, que son máculas, como vemos aquí en la figura, que después evolucionan a pápulas. Estas pápulas pueden ser escamosas o pueden ser erosivas.
Pueden aparecer en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Son no pruriginosas, es decir, no producen escozor y son de evolución lenta. Pueden desaparecer en forma espontánea, sin tratamiento, en 2 a 12 semanas, sin dejar ninguna cicatriz. Puede que el paciente esté evolucionando hacia una sífilis terciaria. Aquí tenemos más figuras de la fase secundaria donde aparecen estas lesiones, como dijimos anteriormente, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. No producen picazón o prurito, son de aspecto de pápulas duras, eritematosas en diferentes partes del cuerpo. Luego de la sífilis secundaria pasa a un estado latente donde se puede detectar por pruebas de laboratorio, generalmente pruebas indirectas serológicas, las cuales son positivas. El desarrollo de recaída más frecuente es antes del primer año. En este periodo la transmisión puede producirse de la madre gestante infectada al feto. Luego pasa a la fase latente, tardía o avanzada, donde desaparecen ya los síntomas de la sífilis primaria y secundaria, y sin tratamiento, la sífilis que queda en estado latente puede durar años, pero la infección sigue progresando hacia una sífilis terciaria pasando por una fase latente. En estos síntomas de la fase avanzada hay dificultad ya para coordinar los movimientos musculares y hay daño al sistema nervioso por el que el paciente presenta parálisis, ceguera gradual y demencia. Puede dañarse el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos, los huesos y las articulaciones. Ya esta enfermedad puede causar la muerte. Aquí tenemos la sífilis terciaria, donde puede presentarse una sífilis terciaria benigna o una sífilis terciaria que ya afecta varias vísceras. Generalmente el corazón con compromiso ya cardiovascular, o puede ser también un compromiso a nivel del sistema nervioso, donde aparecen diversas lesiones, como dijimos anteriormente, por eso se llama neurosífilis, donde ya hay dificultad para caminar, puede haber demencia, puede haber ceguera. Y otra lesión que se manifiesta son los gomas sifilíticos. Como vemos en esta figura, son lesiones anatomopatológicas que aparecen. Bueno, repasemos la signosintomatología clínica. Dijimos que en la fase primaria aparece el chancro primario después de un periodo de incubación que puede ser de 10 a 90 días, pero poniendo un término medio de 21 días, aparece el chancro primario y se puede diseminar la bacteria por vía linfática o sanguínea, lo cual produce una multiplicación en los ganglios, apareciendo las adenopatías generalmente inguinales. Pero estos síntomas de la sífilis primaria, como vemos aquí en la figura, que son el chancro duro, desaparecen en 2 a 6 semanas. En estas lesiones, que aparecen generalmente en los genitales, pero también puede aparecer en la boca cuando se practica el sexo oral, o en el ano cuando se practica el sexo anal. Entonces, en estas lesiones son ricas en espiroquetas. Entonces, de estas lesiones es que se saca la muestra para hacer el estudio que puede ser microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia para observar a las espiroquetas en movimiento. En esta etapa es que la sífilis es contagiosa. En la fase secundaria, como dijimos, después de un periodo de latencia donde desaparecen la signosintomatología del chancro, de la sífilis primaria y las adenopatías ganglionares, puede quedar un periodo de latencia que puede durar semanas hasta 2 años. Pero la bacteria va a través de la sangre produciendo espiroquetemia y aparecen las lesiones, como vemos aquí en la figura, en la piel.
Estas lesiones, que son máculas y pápulas, son infectantes, es decir, que también existen lesiones en estas pápulas, y también se puede sacar de acá la muestra para ser observada en un examen directo, que puede ser la microscopía de campo oscuro o la inmunofluorescencia. Estas lesiones remiten en 2 a 6 semanas y puede entrar en un periodo de latencia ya más largo, que puede durar entre 3 años hasta los 30 años. En esta etapa de latencia no se presentan síntomas y la serología puede ser positiva, es decir, que la única forma de detección, al no haber clínica en la fase de latencia, es mediante las pruebas indirectas, que son las pruebas treponémicas o no treponémicas, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas de la sífilis terciaria, que son los gomas sifilíticos, que pueden aparecer, como dijimos, a nivel de la piel, de los huesos y las vísceras. Aparece entre 3 a 10 años después de la lesión característica, que es el goma sifilítico de la sífilis terciaria. Pero en estas lesiones, que son los gomas sifilíticos, no existen ya los treponemas, por lo tanto, no hay contagio cuando el paciente se encuentra en esta fase. Las lesiones aparecen a nivel de los huesos, el aparato cardiovascular y el sistema nervioso. Por eso se llama neurosífilis. Pero como dijimos anteriormente, lo característico son los gomas sifilíticos, y este periodo no hay treponemas en los tejidos, por lo tanto no es contagiosa. Aquí tenemos el goma sifilítico de la sífilis terciaria, que es indoloro, puede estar localizado en el paladar con destrucción del hueso subyacente. Dijimos que también puede haber la sífilis congénita, cuyo mecanismo de transmisión es por vía transplacentaria de la madre infectada con sífilis al recién nacido. Generalmente se produce a partir del 4.º mes de gestación, donde el embrión infectado tiene como consecuencia que se produzca un aborto, es decir, no llega a término, o puede nacer, pero puede presentar estigmas sifilíticos que vamos a describir a continuación. Esta sífilis congénita se produce generalmente a partir del 4.º mes de gestación, pero dice alguna bibliografía que puede pasar en cualquier fase de la infección a la madre. Más riesgo de transmisión está en la fase inicial, pero después reduce progresivamente el riesgo de transmisión y de producir los estigmas sifilíticos. Como dijimos, puede producirse un aborto, es decir, que el feto no llegue a término, o puede nacer muerto el neonato, o también puede presentar los estigmas sifilíticos que vamos a citar a continuación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o sífilis congénita o estigmas sifilíticos? Cuando la sífilis se manifiesta en forma temprana o puede manifestarse en forma tardía. Cuando se manifiesta en forma temprana, los estigmas sifilíticos o la signosintomatología clínica lo presenta el recién nacido. Puede presentar manifestaciones cutáneas llamadas pénfigo sifilítico, que puede presentarse en las lesiones plantares o en las lesiones palmares. Son lesiones maculopapulomatosas generalizadas, son ampollas, o también el niño puede nacer con coriza nasal crónica o llamada también rinitis, donde aparece un exudado nasal. Eso es cuando es la sífilis congénita temprana o precoz, cuando el recién nacido ya presenta estas lesiones visibles como consecuencia de la transmisión de la enfermedad. Luego tenemos la sífilis tardía. Bueno, primero vamos a ver estas figuras de la sífilis congénita precoz. Aquí tenemos un cuadro de un recién nacido de 36 semanas
de embarazo, pesa 2.500 gramos. Vemos que hay una gran hepatoesplenomegalia, o sea, hígado y vaso grandes, y también tiene afectación miocárdica. Como vemos acá en la figura, se observan lesiones ampollosas en pénfigo o pénfigo sifilítico en la palma de las manos y también en la planta de los pies. Entonces, es decir, que este bebé nace con un pénfigo palmo plantar. Este es otro recién nacido de 18 días de nacido que presenta una rinitis serohemorrágica. Es un caso de infección congénita por treponema pallidum, donde también presenta el pénfigo sifilítico a nivel del pie. La sífilis tardía. Estos son los estigmas sifilíticos tardíos. Tenemos los dientes de Hutchinson, pero esto se presenta recién a partir de los 3 años de vida del niño. O sea, es un niño que nace infectado, pero no se manifiesta la clínica en recién nacido, sino se manifiesta después de los 3 años. ¿Cuáles son estos estigmas sifilíticos? Los dientes de Hutchinson, que se presentan como vemos acá en la figura, así como un serrucho. Luego tenemos la tibia en sable, donde vemos la forma de la tibia como un arco, o la nariz como una silla de montar. Esos son los estigmas sifilíticos que se presentan en forma tardía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la sífilis en el laboratorio? Tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Las pruebas directas son aquellas en las que podemos ver la bacteria, es decir, la espiroqueta, en forma directa, o sea, la vemos a la espiroqueta. Para esto tenemos que sacar la muestra de la lesión, es decir, del chancro o de la sífilis primaria o de las lesiones maculopapulomatosas de la sífilis secundaria. Entonces, en la sífilis primaria y secundaria podemos hacer diagnóstico directo. Esta metodología se llama microscopía de campo oscuro, donde se saca de la lesión con un hisopo, generalmente con un asa bacteriológica, y colocamos en un portaobjetos y vemos en el microscopio de contraste de fases, donde vamos a ver, como vemos aquí en la figura, la espiroqueta en su forma de tirabuzón moviéndose en el campo microscópico. También se puede ver mediante la inmunofluorescencia directa. Pero esto solamente es en el periodo primario y secundario, donde, como repito, la muestra se saca de la lesión. En el periodo secundario y sobre todo en el periodo terciario y en la fase latente tenemos las pruebas serológicas, que como su nombre indica son pruebas que se hacen en suero, son pruebas indirectas. En estas pruebas no vamos a ver, como en este caso, a la bacteria en forma directa, sino vamos a ver los anticuerpos, vamos a medir los anticuerpos que la bacteria produce como consecuencia de su ingreso. Estas pruebas son pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Estas pruebas no treponémicas tenemos entre estas a la BDRL. La BDRL se llama prueba no treponémica porque el antígeno que se utiliza no es del treponema pallidum, sino es de derivados del treponema pallidum. Pero también existen las pruebas treponémicas, que sí son antígenos específicos de treponema pallidum que van a reaccionar con el anticuerpo producido en el paciente que se encuentra en la sangre, más específicamente en el suero del paciente. Por lo tanto, se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cuáles son estas pruebas treponémicas? Tenemos a la prueba FTA-APS, que es de inmunofluorescencia indirecta, TPPA y MHA o TP. Son pruebas treponémicas que miden mediante antígenos treponémicos los anticuerpos que produce el paciente como consecuencia del ingreso del antígeno que se encuentra en el treponema pallidum.
Aquí tenemos más fotografías del diagnóstico directo, más propiamente dicho, que es la microscopía de campo oscuro. Bueno, repetimos, en el periodo primario y secundario hacemos diagnóstico directo mediante la microscopía de campo oscuro, que es la más común, o la inmunofluorescencia directa, donde la muestra vamos a sacar del chancro o de las lesiones maculopustulosas de de la sífilis secundaria. La serología vamos a hacer en el periodo secundario y en el periodo terciario. Y pueden ser pruebas no treponémicas, donde tenemos la BDRL, o las pruebas treponémicas, donde tenemos la FTA, APS o inmunofluorescencia indirecta. El tratamiento de la sífilis. El tratamiento de elección es la penicilina. Entonces, este tratamiento de elección, que es la penicilina, es una de las pocas infecciones que todavía la bacteria es sensible a la penicilina. En caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, tenemos las pruebas, tenemos los antibióticos como la tetraciclina o la eritromicina, ¿no? Aquí tenemos la eritromicina, que se da 500 miligramos vía oral cada 6 horas durante 21 días, o también la tetraciclina, que es la doxiciclina, 100 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 14 días. Bueno, dentro de dentro de los treponemas, además del treponema pallidum que produce la sífilis, tenemos otros treponemas que no son tan comunes en nuestro medio, que es el treponema pertenue y el treponema carateum. El treponema pertenue, que produce la enfermedad llamada PIA, y el treponema carateum, que produce la enfermedad llamada pinta o mal de Pinto. El PIAN es una enfermedad que se produce en otros países, por ejemplo en el África y Asia, donde no son infecciones de transmisión sexual, sino son infecciones que se producen por contacto en condiciones promiscuas y también por intermedio de animales como ser los artrópodos. Se produce una destrucción de los huesos o de los cartílagos o también de la piel. La pinta o mal de Pinto, producida por el treponema carateum, se presenta generalmente en el Caribe, en niños y adolescentes, donde se produce alteraciones a nivel de la piel. No son, repito, no son infecciones de transmisión sexual como la sífilis. Bueno, muchas gracias. Y aquí tenemos algunas preguntas para repasar. El microorganismo productor de la sífilis se llama treponema pallidum. Este cuadro clínico se presenta en 3 periodos. ¿Cuáles son? Primario, secundario, terciario. ¿Cuál es la sintomatología típica del periodo primario? El chancro duro y las adenopatías. Y en el secundario tenemos las lesiones maculopustulosas que aparecen en cualquier parte del cuerpo, especialmente en las palmas de las manos y planta de los pies. Y en el periodo terciario tenemos lesiones a nivel de otros órganos, como ser el sistema nervioso, el corazón. Se presentan en forma característica los gomas sifilíticos. ¿Cómo se diagnostica esta infección en el periodo primario? Primario mediante diagnóstico directo, microscopía de campo oscuro, donde se observan los treponemas moviéndose, o inmunofluorescencia directa. En el periodo secundario puede ser haciendo el diagnóstico directo de las lesiones maculopustulosas, que también tienen treponemas, o también ya existen los anticuerpos en la sangre del paciente. Se puede hacer mediante los antígenos treponémicos, como como los antígenos no treponémicos, como la BDRL, o los antígenos treponémicos. Y en el periodo terciario solamente se realiza el diagnóstico indirecto, que sería la detección de anticuerpos, donde tenemos la BDRL, la FTA-APS,
Después tenemos la RPR, entre muchas otras reacciones. No se hace diagnóstico directo en el periodo terciario porque en las lesiones no se encuentra ya el treponema pálido. ¿Y cuál es la fuente de infección de la sífilis? ¿Dónde se encuentra la sífilis? En el caso de que sea una infección de transmisión sexual, se encuentra en los chancros, en las secreciones de la úlcera que se llama chancro duro. Y en el caso de la sífilis secundaria, en las lesiones más maculopustulosas que aparecen en la piel de los pacientes infectados. Bueno, y en el caso de la sífilis terciaria no existe transmisión, no es contagiosa en el periodo de la sífilis terciaria. La sífilis terciaria es la neurosífilis y esa es irreversible. En la sífilis primaria y secundaria hay tratamiento con penicilina, pero en la sífilis terciaria ya no hay tratamiento, es irreversible porque las lesiones ya son a nivel sistémico. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Hemos dicho, la más importante es de transmisión sexual, pero también puede ser transmitida por vía congénita o si no también a través de una transfusión sanguínea. ¿Cuáles son las otras treponematosis producidas por este género? Tenemos al treponema pertenue y al treponema carateum. Treponema pertenue que produce el PIAM, y, la pinta, y treponema carateum que produce el PIAM. Bueno, eso sería todo